puesto otras cosas, hermano, ¿verdad? Somos siervos de Él. Y donde Él quiere, ahí vamos a estar. Así que gracias al Señor porque puedo estar con ustedes este día miércoles. Gracias al Señor también porque en Lanco hay hermanos que pueden cubrir el púlpito, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios por eso. Siempre es importante tener hermanos fieles en una iglesia para que puedan suplir esas necesidades que a veces se efectúan sin previo aviso. Y en este caso, el hermano Jordan, hermano César, allá en Lanco están supliendo el púlpito y de verdad que son de mucha bendición. Esta semana que viene vamos a estar celebrando 30 años de ministerio en Lanco, hermanos. 30 años de ministerio. De los 30 años, mi pastor ha estado 13 años, si no me equivoco, sí, 13, 14 años. Yo he estado 13 años más y estuvimos un tiempo sin pastor. Y ahí tenemos los 30 años. Y yo voy a estar aquí con ustedes hasta el día lunes. Me devuelvo a Lanco. El lunes llego allá. El martes trabajar en todo el preámbulo, miércoles trabajar en todo el preámbulo, la reunión de media semana también la tenemos el día miércoles y el día jueves voy a buscar a mi pastor al aeropuerto. Y ahí vamos a pasar un excelente tiempo con él y con la iglesia, así que yo les pido sus oraciones, hermanos, para que todo salga según lo pronosticado y según lo planificado, ¿ya? De verdad que es una bendición poder estar aquí nuevamente con ustedes. Sí, estaba escuchando los cánticos. Déjeme poner aquí el cronómetro porque no me quiero pasar del tiempo. Estaba escuchando los cánticos y gracias, hermano, por haber escogido esos cánticos porque hoy día vamos a hablar de la fe, el secreto de la oración. La fe, el secreto de la oración. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la fe. En Hebreos capítulo 10, versículo 38, la Escritura dice, más el justo vivirá, el justo por la fe vivirá. Parte de esa vida que nosotros como cristianos, como hijos de Dios tenemos, debe ser basada en la fe. La fe es importante para la vida de un hijo de Dios, hermanos. La fe es importante para orar. En una oportunidad hay un hermano en Lanco que siempre hace preguntas como algo profundas y me dijo, pastor, ¿cuál cree usted que es el secreto de la oración? Bien profundo el hermano Bernabé, ¿ya? Y yo le dije, hermano, no tengo la menor idea. Pero vamos a ver, porque aquí hay diferentes posiciones frente a eso. Pero, hermanos, yo creo que el secreto de la oración es la fe. El secreto de la oración es la fe. En Mateo capítulo 21, versículo 22 dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. En Marcos capítulo 11, versículo 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En Hebreo capítulo 11, versículo número 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Es difícil creer lo que no se ve, pero la fe lo hace posible. La fe lo hace alcanzable, hermanos. A través de la fe nosotros podemos lograr muchas cosas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos la bendición de poder estar iniciando una vez más, Señor, una serie de estudios, Señor, esta vez con mis hermanos aquí en Coyhaique. Te ruego que usted tome el control, que nos dirija, Señor, en estos temas que son tan importantes para el fortalecimiento de nosotros, sus hijos. Padre, gracias por enseñarnos y gracias por mostrarnos tus verdades. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, nosotros tenemos que saber que cuando una oración es hecha con fe, la respuesta va a venir de Dios. Va a venir de Dios. La fe es vital
Y la fe es vital, tiene una obra triple en la vida de un creyente. A través de la fe nosotros vamos a aceptar la palabra de Dios. A través de la fe nosotros vamos a tener la aprobación de Dios. A través de la fe nosotros vamos a estar reconociendo el poder de Dios. Es importante que nosotros tengamos una actitud de confianza frente a cada oración que ejecutamos delante de la presencia del Padre. Que nosotros vamos delante de Él con fe. Y una fe que entendamos. Hermanos, no se trata solamente de arrodillarse y hablar. Se trata de creer lo que estamos hablando. De confiar que al que estamos hablando nos está escuchando. Al confiar, mis hermanos, y tener nosotros ese convencimiento, esa convicción que Dios está ahí constantemente con su oído presto para poder oír las oraciones de sus hijos. Y todo eso se hace con fe. Mire, la fe tiene un propósito y nosotros podemos verlo en el Antiguo Testamento. El primer propósito que nosotros vamos a ver es provisión, ¿ya? En el Antiguo Testamento el Señor proveyó 4 cosas, ¿ya?, que podemos nosotros enumerarlas y verlas de una manera completa. Si ustedes van a Ruth, por favor, capítulo 2, versículo 12, Ruth, capítulo 2, versículo número 12. Ruth, capítulo 2, versículo número 12, la Escritura dice lo siguiente: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Dice nuevamente: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué bendición, mis hermanos, cuando nosotros a través de la fe y a través de la oración nos podemos refugiar en el Señor. Usted va a darse cuenta que a través del Antiguo Testamento usted va a encontrar un lugar de seguridad cuando tiene fe. La iglesia encuentra un lugar de seguridad cuando tiene fe. Cada cristiano encuentra un lugar de seguridad cuando tiene fe. Y cuando esa fe se expresa en una manera de oración delante del Señor, hermanos, la vida del cristiano empieza a tomar fuerza. La vida del cristiano empieza a tener ese vigor que tanto nosotros queremos y deseamos. Aquí la palabra refugiarse que quiere decir refugio en. Y muchas veces nosotros corremos a Dios en oración. Y hermanos, cuando estamos en peligro debemos correr a Dios en oración, ¿verdad? Debemos correr a Dios en oración. Cuando las cosas se vuelven difíciles, ¿hay que correr a Dios en oración? Sí, hermanos. La primera determinación que un cristiano debería tener cuando las cosas se ponen cuesta arriba, ¿cuál debería ser, hermanos? Ir a Dios en oración. Una determinación que tiene que ser automática. Una determinación que tiene que ser de una forma rápida, sin esperar. A veces nosotros reaccionamos de otras maneras, ¿verdad? Pero la reacción principal de un hijo de Dios tiene que ser primero doblar las rodillas e ir a Dios en oración. Sean temas personales, sean temas familiares, sean temas ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia, cualquier tipo de situación, un hijo de Dios debería estar primero en oración buscando refugio en. ¿En quién, hermanos? En el Señor. En el Señor. La fe y la oración nos dan un lugar de estabilidad. Si ustedes van a Job capítulo 35, Job capítulo 35,
versículo número 14. Cuanto menos, ¿cuánto dices que no haces caso de él? La causa está delante de él. Dice, por tanto, aguárdale. Por tanto, aguárdale. La causa está delante de él. Por tanto, aguárdale. En otras palabras, mantente en espera. Mantente expectante. Mantente esperando. No te desesperes. Aguarda en. Sabemos todo lo que estaba pasando con Job, ¿verdad? Sabemos las situaciones que habían ocurrido. Si usted lee, vemos nosotros cómo estaban cuestionando, estaban haciendo algunas cosas, pero él dijo, aguarda en. Por tanto, aguárdale. Esperar pacientemente. A veces, mis hermanos, lo único que nosotros podemos hacer es mantenernos en aquellas cosas que sabemos que son seguras. ¿Qué cosas son seguras en su vida? Que usted pudiera identificar. Hay algo que es seguro, que nunca cambia. Las Escrituras, las promesas de Dios. Hermanos, las Escrituras no cambian. Lo que Dios dijo en la antigüedad lo sigue diciendo hoy. Lo que Dios prometió antes lo sigue manteniendo hasta el día de hoy. La Escritura no cambia. La iglesia. Mantente en la oración. Son cosas seguras, mis hermanos. Son acciones que nos traen estabilidad. Si usted permanece en la Escritura, usted va a tener estabilidad. Si usted permanece en la iglesia, usted va a mantener estabilidad. Si usted permanece constantemente en la oración, usted va a encontrar estabilidad. Estamos viendo, mis hermanos, lo que proporciona la fe a través de la oración en el Antiguo Testamento. Cada uno de los ejemplos que estamos viendo fueron provisión de parte de Dios mediante la oración con fe de estos hombres y mujeres que de alguna manera recurrieron en primer lugar al Señor. Encontraron un lugar de fortaleza. Dios les proveyó un lugar de fortaleza. En Salmos 56:3, Salmos capítulo 56, versículo número 3, la Escritura dice lo siguiente: en el día que temo, yo en ti confío. Nuevamente, en el día que temo, yo en ti confío. No hay nada que paralice más a una persona que el temor. ¿Alguien ha tenido miedo alguna vez? Yo he tenido miedo, hermanos. Creo que una vez lo conté, estábamos delante de incendio forestal, de nuevo. Y venía el fuego encima. Y venía como un tsunami, porque esa era la magnitud que traía. El viento cambió y se nos venía encima. Y hermanos, yo tuve miedo en ese momento y me quedé paralizado. En ese momento yo dije, hasta aquí nomás llegué, Señor, estoy listo para verte. Y de repente de atrás escucho, ¡Veloso, corre! Y como que reaccioné y dejé todo botado y salí corriendo, arrancando, subimos al carro y nos fuimos y el fuego pasó por encima del carro. No, fue algo intenso, muy tenso. ¿Ya? En ese momento yo me paralicé. Porque el miedo paraliza. El miedo a veces no nos deja pensar. Y por eso tiene que ser una reacción instantánea. En el día que temo, ¿qué dice? Yo en ti confío.
Yo en ti confío. Tiene que ser rápido. Nuestra reacción tiene que ser automática. Mire, yo no estoy diciendo que no tiene que tomar acciones frente a situaciones que a veces le causan ese temor, pero la principal acción que un cristiano debería tener es recurrir a la oración con fe. Sea cual sea. ¿Qué le proveyó la oración con fe en el Antiguo Testamento? Un lugar de éxito. En Salmos 22, 8, Salmos capítulo 22, versículo 8, voy rápido porque tengo muchas cosas que compartir. Salmos capítulo 22, versículo 8, la Escritura dice, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Se encomendó a Jehová, líbrele él. Mire, esta palabra encomendarse habla de nunca renunciar, sin importar cuán duro puede convertirse el camino. Denota el enrollarse. La base de esta palabra, galal, denota enrollarse. Ya habla de enrollarse de envolverse en. En otras palabras, si lo podemos traducir, de impregnarse completamente de Jesús, de Dios. Eso significa, mis hermanos, encomendarse a Jehová, poner toda la confianza en Él. No hay situación que nosotros podamos vivir de manera personal, familiar, en el trabajo, en la iglesia, en cualquier lugar que estemos, que Dios no pueda estar en control, hermanos. No lo hay. Por eso necesitamos encomendarlo a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Encomiéndese a Dios y que Él se encargue. Encomiéndese al Señor y que Él lo haga. Hermanos, el poder de la fe en oración nos trae a nosotros provisión. Provisión de estabilidad, provisión de fortaleza, provisión de éxito en las cosas que nosotros hagamos, provisión de seguridad. La oración con fe va a conquistar nuestros temores. Mire, vaya a Hebreos, por favor, capítulo 11, versículo 23. Hebreos, capítulo 11, versículo 23. Es increíble, ya pasaron 15 minutos ya. Yo no sé, los púlpitos bautistas tienen algo, hermanos, como que el tiempo avanza más rápido. El Lanco me pasa lo mismo. Hebreos capítulo 11, versículo número 23. ¿Lo tienen? El capítulo 11 de Hebreos nos habla de la fe, ¿cierto? Podemos ver héroes de la fe aquí en este capítulo y hay testimonios muy hermosos de fe que nosotros podemos encontrar cuando leemos el libro de Hebreos capítulo número 11. Y aquí mismo en versículo 23 en adelante nosotros encontramos a Moisés. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo número 27.
por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso es lo que logra la fe, hermanos. Sostenernos como viendo al invisible. Ese sostenerse que solamente Dios puede traer. Ese sostenerse que solamente Dios puede ejecutar. Ahora, cuando la fe está de por medio en nuestra oración, encontramos vida. Encontramos vida con esperanza. En el versículo número 23, la Escritura dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Recordemos que Faraón había ordenado la muerte de todo niño, pero los padres de Moisés ignoraron la orden, no temieron, sino que la fe los hizo tomar una decisión. La fe los llevó a ellos a tener esa intercesión por su hijo. Cuando la fe logra conquistar nuestro temor, la oración da confianza para creer que Dios cuidará de los suyos. El temor paraliza. La fe nos lleva a tomar acción, hermanos. El temor no nos permite interceder por nadie. La fe nos lleva a nosotros a orar por intercesión de todos los que nos rodean. Los de nuestro hogar, nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en todas partes donde nosotros estemos. Es interesante que cuando hay un hijo de Dios que hace las cosas como corresponde en un lugar, ese lugar, mis hermanos, empieza a florecer. Ese lugar empieza a ser bendecido. Ese lugar empieza a fortalecerse cuando hay un hijo de Dios que está haciendo lo correcto. Mire, cuando hay fe, la fe conquista nuestro temor. Versículo 24, sigamos leyendo. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. La fe, el poder de la fe va a determinar nuestras elecciones. ¿Qué escogemos? ¿Dónde vamos? ¿Cómo nos llaman? ¿Qué vamos a ejecutar? Mis hermanos, en este punto de la vida de Moisés, todo había sido puesto a sus pies. Él era hijo de la hija de Faraón. Eso a él le traía una honra social. Le traía una posición. No iba a ser cualquiera. Él podía disfrutar de todos los placeres del pecado. Iba a tener una satisfacción. Él iba a tener acceso a los tesoros de Egipto. Iba a tener una ganancia material. Sin embargo, cuando él vio todas estas cosas como temporales, por fe, en su lugar, escogió sufrir la aflicción. Porque la fe lo llevó a eso. El poder de la fe puede mucho, mis hermanos, y cuando se ejecuta en oración, puede mucho más. Conquista nuestro temor, determina nuestras elecciones, mejora nuestra visión, hermanos. Mejora nuestra visión. Dice, versículo número 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La palabra viendo significa fijado.
apartar la mirada de un objeto para ponerla fijamente en otro. En lugar de enfocarse en la ira de Faraón, se enfocó en la misericordia de Dios. ¿Sabe que la tendencia del ser humano es enfocarse en el problema, pero no enfocarse en lo que Dios puede hacer? Cuando Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en lo que Él puede hacer y dejarle el problema en sus manos. Es increíble las maravillas que Dios puede hacer, mis hermanos, cuando nosotros dejamos que Él influya, cuando nosotros dejamos que Él controle, cuando nosotros dejamos que Él nos guíe. Y todo esto se hace con fe en oración. Diariamente. Diariamente. Todo esto, hermanos, se hace como sosteniéndose, viendo al invisible. No, es que si yo no voy, no, es que si yo no hago, no, es que si yo no digo. Entrégueselo a Él. Entrégueselo a Él. En algún momento Dios va a tomar la determinación de darle alguna decisión, de que usted pueda influir en algo, pero cuando Él quiera, cuando Él lo decida, y cuando Él muestre y guíe lo que Él está mostrando y guiando. Muchas veces entramos a la iglesia, mis hermanos, con problemas y circunstancias difíciles en nuestra mente. Hace unas semanas atrás estuvimos viendo esto. Y repentinamente, a través de la predicación, algún cántico, algún testimonio, obtenemos una perspectiva completamente diferente con la que llegamos. Recibimos una visión completamente diferente en el panorama en el que nosotros llegamos al principio de la predicación. Porque Dios se encarga de enfocarnos en la belleza de la eternidad y en lo que Él puede hacer en lugar de los problemas de la vida. Recuerde siempre, estos problemas siempre van a existir. Si no es uno, va a ser otro. El tema es cómo los enfrentamos. Ese es el tema. Y la clave está que en nuestra oración tiene que haber fe. Fe. Versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Qué diferencia había entre Moisés y los egipcios? La fe. La fe. Esa diferencia había. La fe. Porque Moisés sí creía en el Dios de Israel. Los egipcios creían en sus propios dioses. Moisés sí creía que Dios los podía librar. Los egipcios ni siquiera consideraban nada de lo que los israelitas estaban considerando. Y es increíble, mis hermanos, que cuando un cristiano avanza, y no importa si hay estabilidad o no hay estabilidad más adelante, hablando de las circunstancias, hermanos, cuando se hace con fe, Dios se encarga. Y Dios realmente se encarga. El resultado final de creer en Dios siempre es liberación, mis hermanos. Moisés tuvo fe en el gran yo soy. Dios venció al enemigo más grande que alguna vez haya enfrentado Israel. Y es increíble cómo el Señor le ayudó al pueblo de Israel, mis hermanos. No deje de creer cuando las circunstancias se pongan difíciles. Que su primera determinación sea arrodillarse
a orar. Pero ¿cuál es la clave de la oración? Fe. Fe. Crea. Confíe. Enróllese en el Señor. Imprégnese de Él. Y incluso cuando no, ¿cómo se llama? No encuentre una respuesta, permanezca esperando. Y Dios no retarda, mis hermanos. Dios responde. Y Dios va a responder sus oraciones si usted las ejecuta con fe. Si usted va a Juan capítulo 11, vaya allá por favor, Juan capítulo 11. Mientras tanto buscan, esta es la primera parte de 3 mensajes que traigo referente a la oración para compartir con ustedes. Estamos viendo hoy la fe, ya la clave de la oración, ya, o si quiere llamarle el secreto de la oración. El día domingo en la mañana vamos a estar estudiando los patrones de la oración. Hay diferentes hombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que nos mostraron patrones de oración que se enfocaron en ciertas cosas, ¿ya? Y el día domingo en la tarde vamos a estar estudiando sobre Jesús, el patrón perfecto de oración. ¿Cómo basó Jesús su vida completa en oración? Y es increíble, hermanos, que Jesús tenía una vida de oración muy intensa, muy intensa. En Juan capítulo número 11, versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, que fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Creo que todos conocemos esta historia del versículo 1 al 46, cómo fueron donde el maestro para que fuese a ayudarle y llegó alguien y les dijo ya nada más porque él ya murió. Y aquí hay versículos como Jesús lloró y vemos que Lázaro ya había muerto y que Jesús igual fue y hizo que movieran la piedra. Y nosotros vemos aquí la práctica de la fe del maestro. Vemos nosotros cómo él, a pesar de que no había nada que hacer para el ser humano, en una condición que usted y yo no podemos enfrentar, como alguien que ya había partido hace algunos días atrás, incluso le dijeron, maestro, lleve. Yo no sé si aquí en Coyhaique hay personajes así, pero allá en Lanco había uno que decía que podía resucitar muerto. ¿Ya? Hoy día es concejal en Lanco, es un concejal del municipio. ¿Ya? Y nunca he visto que ha podido resucitar un muerto, pero él decía que tenía ese don. No sé cuándo lo ejecutó, ni a quién habrá resucitado, pero yo nunca lo he visto. ¿Ya? En todos lados hay gente así. No sé si aquí en Coyhaique. Pero, hermanos, aquí nosotros vemos al Señor demostrando su fe intensa. Ahora usted me puede decir, pastor, pero Él era el Hijo de Dios. El único que tiene la capacidad de resucitar a los muertos es Jesús. Es el único. Y nosotros podemos ver que Él puso en práctica su fe. Podemos ver, mis hermanos, que cuando Él le dijo a Lázaro que saliese, Lázaro salió. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Nada. Siempre y cuando tengamos fe. Fe. Hermanos, ¿qué ha hecho permanecer a la iglesia a través de los siglos?
a pesar de persecuciones, a pesar de tiempos difíciles que la iglesia pudo haber vivido a través de los tiempos, ¿qué la ha hecho permanecer? La fe. La fe. La fe en lo que creemos. Y la fe en lo que oramos. Y es lo que le va a hacer permanecer a usted y su familia por generación en generación. Fe traspasada de generación en generación. Los milagros y la respuesta de oración que Dios puede hacer con su familia, con su iglesia, con su vida personal, usted tiene que traspasarla de generación en generación. No reste a sus hijos de las bendiciones y las respuestas de Dios. Cuénteles. Cuénteles lo que se puede contar de las respuestas de oración. Cuénteles. Con ellos ore al Señor y enséñele a tener esa fe. Porque cuando ellos crezcan van a necesitarla, hermanos. Y la van a necesitar con toda su vida. Cuando ellos sean adultos van a necesitar esa fe. ¿Cuál es el secreto de la oración? La fe. La fe. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la onda del mar, que es arrastrada y no sabe para dónde va. Mis hermanos, yo les animo a que tengan fe, sigan confiando, sigan adelante. En la fe hay estabilidad, en la fe hay seguridad, en la fe hay éxito, porque nos sostenemos como viendo al invisible. Amén. Padre, gracias por darnos la bendición de estar compartiendo, Señor, este tema junto con mis hermanos aquí en Coyhaique. Dios, ejemplos tan claros que usted nos ha mostrado en la Escritura de fe y de fe perseverante, Señor, de una fe hermosa que usted no deja caer a tierra. Te ruego, Padre, que usted siga fortaleciendo esta preciosa iglesia, Señor, que siga fortaleciendo a los hermanos aquí. Y gracias por darme el privilegio, Señor, aunque no lo merezco, de estar compartiendo una vez más la Escritura, Señor, con ellos. En el nombre de Jesús dejo todo en sus manos. Amén. Muchas gracias, pastor.